A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. Un día, al pie de un semáforo en rojo, los automóviles rugían ansiosos, moviéndose, avanzando centímetros, a la espera del cambio de luces. Cuando la luz cambió a verde, el automóvil que estaba adelante no arrancó. Sobre el conductor cayó una montaña de pitos estridentes y de insultos, pero el automóvil no se desplazaba y seguía obstaculizando la vía. Algunos conductores energúmenos bajaron de sus autos y encontraron a un hombre aferrado al timón, que con un gesto desesperado gritaba: «Estoy ciego». El hombre fue llevado al hospital y enseguida, en un momento de terror, descubrieron que las personas que lo habían ayudado también estaban ciegas. En ese momento, en aquella ciudad, se desató una epidemia de ceguera total. Esta es una de las novelas más apasionantes del portugués José Saramago, y aquella ceguera, como un mar de blanca neblina, impenetrable, se extendió por todas partes. Entonces las calles quedaron plagadas de invidentes que desataron sus más primitivos instintos para imponerse en un mundo donde imperaban el caos y la violencia sin brújula. Aquella ceguera generalizada, aquella brutalidad galopante que se desató, es apenas una metáfora del mundo actual en el que vivimos. Mundo en el que gobiernan los que tienen más vocación de violentos, los que no entienden ni ven al planeta ni al ser humano. José Saramago, Premio Nobel de Literatura, autor de esta obra, estaba naciendo un día como hoy, 16 de noviembre de 1922. Y aunque nos lleva por el mundo de las sombras para recordarnos que ese es nuestro mundo, deja abiertas las puertas para la luz de la dignidad y la esperanza. Las principales noticias del día. Titulares. Cenecit abre cuarta convocatoria para 9.300 cupos universitarios. Decreto sobre condonación de deudas no estará listo este viernes. El misil que mató a 2 personas en Polonia fue lanzado por Ucrania. Compras de $50 o más ya no podrán ser a nombre de consumidor final. En política internacional, 8.000 millones. Los editoriales serán de Thalía Flores, Miami, los petrolavadores y sus mansiones. Roberto Aguilar, el asalto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 3, 2, 1. Noticias del día. Cenecit abre cuarta convocatoria para 9.300 cupos universitarios. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit abrirá una cuarta convocatoria para llenar 9.300 cupos universitarios disponibles en este periodo académico. Así lo anunció su titular, Andrea Montalvo. La mayoría de estos cupos para la educación superior está en carreras no demandadas, como agricultura, acuicultura, desarrollo de software, periodismo y comunicación. El 34% de los cupos disponibles en Manabí es de carreras de agricultura, señaló la titular. La funcionaria manifestó que hay sobredemanda en 3 carreras a escala nacional, una de ellas es medicina, donde un promedio de 18 personas espera por un cupo. No obstante, agregó, la tasa de deserción de sus estudiantes es del 40% en los últimos semestres. En paralelo, la Cenecit trabaja con los ministerios de Educación y del Trabajo para cambiar esta realidad. Para el próximo proceso es importante hacer una tarea con una orientación vocacional desde el colegio y desde el Ministerio de Trabajo para dar a conocer la oferta laboral y los rangos salariales, explicó. Los aspirantes podrán postular este viernes 18 de noviembre y el lunes se confirmará la aceptación de los cupos. Decreto sobre condonación de deudas no estará listo este viernes. El decreto sobre la condonación de deudas
a las organizaciones indígenas y campesinas, acordado en las mesas de diálogo, no estará listo este viernes 18 de noviembre de 2022. Ese es el día que dio como plazo la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, al Ejecutivo antes de retomar las movilizaciones. El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, informó que aunque están trabajando en ello, el documento estaría listo entre el fin de semana o comienzos de la siguiente. Estamos trabajando en ese decreto, hay unos temas técnicos que deben ser priorizados, tiene que ponérsele plazo al proceso de condonación, porque si no sería una cuestión abierta y eso generaría un riesgo financiero en la institución, explicó el funcionario. También habló de establecer criterios sobre microcrédito y crédito productivo, así como el provisionamiento para que la entidad siga cumpliendo con sus otras obligaciones. Según Jiménez, está dentro del cronograma y no le preocupa el plazo que les dio la FENOCIN. El ministro estimó en 170 millones de dólares los recursos que dejaría de recibir la banca pública con esta condonación. El misil que mató a 2 personas en Polonia fue lanzado por Ucrania. El misil que el martes mató a 2 personas en territorio polaco fue lanzado por error por el ejército ucraniano y no por Rusia. Tanto la OTAN como el propio presidente de Polonia, Andrzej Duda, despejaron la incógnita y ante los medios el mandatario de Varsovia aseguró que es probable que el misil que impactó en su territorio con 2 víctimas fuera lanzado por Ucrania. El suceso habría incrementado la tensión de los aliados contra Rusia en el actual contexto bélico entre Moscú y Ucrania. La OTAN, por su parte, no cree que Rusia haya atacado a Polonia y asume que el misil que cayó en ese país y mató a 2 personas procedía de la defensa aérea de Ucrania, según el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg. Por su parte, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, confirmó que su país no invocará el artículo de la OTAN que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes. Esa era una hipótesis que planeó si se hubiera tratado de una agresión contra territorio polaco, que es miembro de la OTAN. Compras de $50 o más ya no podrán ser a nombre del consumidor final. Desde el pasado 10 de noviembre de 2022, todos los negocios obligados a entregar factura deben pedir los datos del cliente por ventas de bienes o servicios desde los $50. Es decir, ya no aplica una factura a nombre del consumidor final por más de $50. Anteriormente, señaló el Servicio de Rentas Internas, la base para exigir datos al consumidor era $200. Así lo dio a conocer el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, este 15 de noviembre de 2022 durante la presentación del nuevo reglamento para fortalecer el control tributario y reactivar la producción y las nuevas inversiones. El propósito, dijo Briones, es evolucionar y caminar a una declaración de impuestos mucho más precisa sobre los ingresos y los gastos que tiene un contribuyente con el apoyo de la facturación electrónica y no solamente eso, sino también transparentar los gastos de las familias y de los contribuyentes, dijo el titular del Servicio de Rentas Internas. Además, se define el concepto de servicios profesionales a fin de que tanto personas naturales como sociedades puedan identificar qué tipo de servicio prestan para definir a cuál régimen impositivo pertenecen, sea régimen general o régimen simplificado para emprendedores y negocios populares llamado RIMPE. Respecto del impuesto a los consumos especiales, ICE, se aclara la manera de determinar la base imponible para cerveza industrial, cigarrillos y perfumes. Aclara que el concepto de cerveza artesanal es únicamente para aquellos productos fabricados en el país. Entrevista del día. La mañana de este miércoles en Radio Sucesos, José Alvear, analista económico y columnista de opinión en La Hora, habló sobre la ola de violencia e inseguridad en el país. Escuchemos lo que dijo. Bueno, hay propuestas que también salen de la ciudadanía que son válidas de escucharlas y por eso hemos invitado a José aquí a nuestra cabina para que, bueno, nos cuente su visión de toda esta situación que estamos viviendo y, bueno, cómo salir de ella. ¿Qué lo ve usted como una salida viable, José? Bueno, primero, sí, la inseguridad pulula en Ecuador. Ahora, todo el mundo está asustado, como decía la entrevistada que estuvo antes que yo, pero hay que basarnos en números para poder tener una hoja de ruta y una estrategia para disminuir la inseguridad. Entonces,
La crisis parte no solamente a nivel general en el país, sino puntualmente una crisis carcelaria, donde en un país de 17 millones de habitantes tienes 53 cárceles con una capacidad de 30.000 privados de la libertad, y sin embargo en la práctica tienes 40.000 privados de la libertad. Por ahí empieza el desorden. Entonces, no solamente que hay un gasto del Estado en estos 40.000 privados del Estado, el Estado invierte, para que la ciudadanía sepa, alrededor de 40 millones de dólares solamente en alimentación. El Estado no ha invertido aún esos 75 millones de dólares que ofreció invertir en el sistema carcelario para que se canalicen a través de tecnología, de infraestructura y de talento humano, que es parte también del problema, porque si no tienes un buen talento humano no sabes cómo tratar a los privados de la libertad adentro. Definitivamente no hay el expertise del caso. Una salida puede ser concesionar la administración de las cárceles a empresas que sean especializadas en este tipo de manejo y que inviertan a su costo y riesgo en el sistema en Ecuador, para empezar a poner algo de orden. Ahora, la inseguridad en Ecuador, la tasa más alta de Latinoamérica, 22.2 personas de cada 100.000 son asesinadas. La tasa promedio en Latinoamérica son 17.5. Nosotros estamos en el 22.2. O sea, la tasa... Nada de qué estar orgullosos. Nada de qué estar orgullosos. Y seguimos con datos, porque dato mata relato. 384 asesinatos diarios, de los cuales 348 asesinatos diarios, de los cuales 186 son homicidios, 56 son femicidios y 22 son sicariato. O sea, da la pauta de que esto se fue de las manos. Definitivamente se fue de las manos. Al primer semestre del año hubieron 2.000 homicidios y al corte del 5 de noviembre 3.738 homicidios. Es decir, vamos a llegar a diciembre con más de 4.000 homicidios. No hay respeto a la autoridad. Entonces, aquí creo que tiene que haber un trabajo paralelo. ¿Cuál es el trabajo paralelo? Primero, el Estado tiene que cambiar un poco su pensum académico para hacer más inclusiva a aquella parte de la sociedad que no tiene opción a empleos, para abrir un poco más el abanico de empleos, porque el rato que haya más empleos en este país, donde haya más acceso a crédito que realmente al cual se puede acceder, en ese momento esa delincuencia va a disminuir y por ende también los asesinatos, porque convengamos que hoy en día este tema se ha ido de las manos, que tampoco hay trabajo en las calles. Entonces, la gente en su desesperación comete el error de por 50, 20, 100 dólares ir a asesinar a alguien, o comete el error de ir a delinquir. O sea, en esta parte del problema, mucha responsabilidad, y la solución la tiene el Estado. Ahora, ¿qué hacemos con aquellas personas que no respetan los derechos humanos de los terceros? Porque aquí todo el mundo habla de derechos humanos, pero ¿y los derechos humanos de esas casi 4.000 personas que están muriendo este año? Obviamente, cuando matas a alguien estás vulnerando el derecho de esa persona. Ahora, eso no significa, y según nos ilustró el abogado Dolores Miño, que esa persona que mata no deba tener derechos humanos. O sea, ya se le está privando libertad cuando comete un delito. Es que el sistema carcelario es por demás mediocre, deficiente, y no es un sistema de rehabilitación en la práctica. No hay un verdadero sistema de rehabilitación. Entonces, la postura que yo profeso es que yo soy pro vida, pero aquella persona que cruza la línea y no respeta los derechos humanos de un tercero, perdió sus derechos. ¿Y qué debería hacer en ese caso? ¿Privar de la libertad? No, en ese caso debería haber un cambio en las leyes de lo penal y debería abrirse la puerta a la pena de muerte para quien asesine. Quien asesine pierde sus derechos. Y yo le garantizo de que los índices de asesinatos, sicariatos, femicidios, homicidios
van a bajar en este país. Porque lamentablemente esas personas que hoy en día por 20, 30, 40 dólares van y asesinan a una persona, lo van a pensar dos veces. O asesinan por robar un celular. O asesinan por robar un celular y lo van a pensar dos veces. O sea, los datos estadísticos en otros países, por ejemplo, en América la pena capital está en 2 países, en Estados Unidos y en Trinidad y Tobago. En Estados Unidos la data es que en el 2019 se aplicaron 35 penas de muerte. En el 2020, 17, casi bajó. La pena de muerte ya de por sí es una estrategia disuasiva, pero ojo, que no se malinterprete, tiene que ir de la mano con un correcto trabajo del Estado, facilitando plazas de trabajo, dándonos líneas de crédito para que la gente pueda emprender, cambiando el pensum académico, es decir, incluyendo a esa parte de la sociedad ecuatoriana que hoy en día está olvidada porque no tiene trabajo y tiene desesperación y tiene familia y no tiene cómo generar ingresos. Paralelamente a esto, el Estado ecuatoriano tiene que invertir recursos para capacitar, para equipar a la Policía Nacional. O sea, tenemos que volver a ordenar la casa, y la casa, parte del orden de la casa es dándole esa valoración a quien debe cuidar el orden. Ahora, debemos respaldarlos también. No puede ser posible que los policías no quieran ni siquiera reprimir, accionar, porque tienen miedo de que si accionan, van presos. Entonces, estamos en tierra de nadie. Yo no creo en los derechos humanos de aquellas personas que asesinan. Aquellas personas que asesinan pierden sus derechos y tienen que... Mi salida es a esas personas puntualmente, hay que aplicarles la pena de muerte. Y yo le garantizo que se va a disminuir los índices de asesinatos en este país y vamos a volver a ser la isla de paz que siempre hemos sido. Porque Ecuador hasta hace muy poco tiempo era un país donde se podía al menos caminar. Hoy en día no tenemos la libertad de caminar seguros porque no sabemos en qué momento nos cae un bombazo o aparece uno de la moto que nos confunde y nos mete un tiro. Y yo creo que ese es el clamor general de la ciudadanía. La ciudadanía no solamente está asustada, está harta de que la inseguridad se fue de las manos y está frustrada de que los pillos, que son los que tienen que estar bajo las rejas, están por las calles, y la gente que no delinque, porque aquí no es hablar de gente de bien, sino el ciudadano común, todo el mundo que no delinque, tiene que estar encerrado tras las rejas, o no puede salir en familia a pasear un día domingo porque uno tiene que quedar en la casa cuidando de que no le roben. Por otra parte, Erika Guadmut, directora de Servicios de Cedulación del Registro Civil, habló en Radio Sucesos esta mañana sobre la cedulación para personas con discapacidad. Veamos la nota. Cuéntenos de qué se trata todos estos cambios, cuándo dejará de existir tener validez del carnet de discapacidad y cómo va a ser este trámite para que las personas que tienen discapacidad tengan que renovar su cédula para que se pueda incluir justamente su situación de discapacidad en ella. Bueno, para comentarle, sí, efectivamente el carnet de discapacidad ya sea emitido por el CONADIS o por el MSP tiene validez o vigencia hasta el diciembre de 2023. Siendo así, la ley de discapacidades faculta a la cédula de identidad como documento habilitante para emitir o señalar la calificación que acredite la condición de discapacidad de las personas. Es por eso que recordamos a la ciudadanía que tenga una condición de discapacidad que no necesitan agendamiento previo para acercarse a una de nuestras 185 agencias a nivel nacional, pero para que puedan tener una atención ágil y ordenada, se sugiere que asistan en función de un cronograma que hemos establecido en función del último dígito de la cédula. Siendo así, las personas cuyo último dígito de cédula es 0 y 1, deben acercarse el día lunes, 2 y 3 el día martes, 4 y 5 el día miércoles, 6 y 7 el día jueves y 8 y 9 el día viernes durante todo el 2022 hasta diciembre de 2023. Así que lo tienen bastante tiempo. Y bueno, con mucho gusto los atendemos. Es importante también recordar, como usted bien mencionó, Verónica,
a las personas cuya condición sea mayor al 30%, el trámite es gratuito. Para otro tipo de personas que no tengan esta condición superior o igual al 30%, la emisión de la cédula por primera vez tiene un costo de $5 y la renovación un costo de $16. Entonces, como una renovación normal, digamos. Sí, correcto. Entonces, pero es importante recalcar el tema de la gratuidad para personas con igual o mayor porcentaje del 30%. Ahora, también se ha mencionado desde el Ministerio de Salud, y no sé si usted, Erika, tiene la información, pero se va a dar una nueva fase de calificaciones y recalificaciones de discapacidad en los establecimientos de salud pública. ¿Usted conoce cómo va a ser ese proceso? No, el proceso es netamente del MSP. Entiendo que a través de la atención del MSP únicamente son la entidad que faculta una condición de discapacidad. Mal podría yo decir cualquier otra información, pero en tema de emisión de cédula de identidad, sí, con mucho gusto. Ahora, por ejemplo, para personas que quieren calificarse por primera vez, tienen que ir al MSP, y el MSP, el Ministerio de Salud, tiene con ustedes, imagino, está en constante comunicación, les da toda la documentación para que ustedes tengan esa información al momento de que esa persona va a renovar o sacar una cédula. Una vez que la persona, ya está calificada o tiene una condición, nosotros nos conectamos a través de un web service, unas consultas o órdenes de consultas por internet, ya, digámoslo así. Entonces nosotros digitamos el número de cédula de la persona y interactuamos con el Ministerio de Salud Pública y nos arroja una información donde efectivamente acredita o no que la persona tenga algún tipo de condición. Cuidados en tiempo de COVID. Amables televidentes, bienvenidos a este subprograma Cuida tu Corazón. Nosotros hemos visto con esto de la pandemia y más que todo el tiempo que estuvimos enclaustrados, encerrados por causa del COVID, que las personas han aumentado de peso de una manera exagerada. Todos nosotros hemos estado en esa condición, todos nosotros, ¿por qué? Porque el aburrimiento o al mismo tiempo la ansiedad, la desesperación de no poder salir, de no poder contactarnos con nuestros amigos, con la familia, ¿sí?, nos lleva a crear mayor apetito. ¿Y qué era lo que sucedía? Que nos comíamos todo lo que había, todo lo que podíamos conseguir, y más que todo los dulces. Los dulces hacen que nosotros sintamos una sensación falsa de placer. Y el aumento de peso, esta obesidad, que va a llevar lógicamente a consecuencias no solamente del sistema cardiocirculatorio, sino en el sistema digestivo o en otras partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Puede ser desencadenante de diabetes, que es una enfermedad terrible, es una enfermedad que va a dañar órganos como cerebro, corazón, riñón, las arterias de nuestras piernas, trayendo complicaciones muy graves. Si usted nota que ha aumentado excesivamente de peso y quiere recuperarlo, lógicamente hay algunas condiciones. La primera, camine, haga ejercicio. No se ponga de un minuto a otro a hacer unas maratones en bicicleta como Carapaz, ¿ya? No, empiece caminando. Lógicamente, también esto tiene que ir acompañado de ¿qué? De una dieta balanceada. Esa dieta balanceada, ya existen especialistas dentro de la medicina. La nutriología es una especialidad de la medicina que analiza el metabolismo de la persona y a cada una le da una dieta. No se guíen por aquellas dietas de librito en donde había una revista que decía que les iba a bajar de peso. Bajar de peso lo puede hacer cualquiera. Regular su metabolismo está en manos de un especialista médico de nutriología. Así es que ejercicio, evitar, yo digo que hay un movimiento maravilloso para bajar de peso, que es este. Cuando le brinden comida, haga así y usted va a ver cómo adelgaza. Muchísimas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. 8.000 millones.
El 15 de noviembre de 2022, la población del planeta alcanzó la astronómica cifra de 8.000 millones de seres humanos sobre él. Hace un siglo, esa cifra era 5 veces menor, 1.600 millones de habitantes. 100 años en la vida del planeta no es nada. Incluso en términos de vida humana, todavía encontraremos unos pocos personajes que siguen vivos con más de 100 años de edad. Si nos remontamos en el tiempo, para el año 1 de la era cristiana, la población del mundo era de 250 millones y para el año 1000 había llegado a 310. Los 500 millones del 1600 se duplican en 200 años, llegando a casi 1000 en el 1800, y a 2000 millones en 130 años para 1930. En apenas 45 años más se duplica de nuevo a 4.000 millones en 1978 y en otros 44 a los 8.000 millones de hoy. En 1968 se constituyó el llamado Club de Roma, un think tank de muchos destacados científicos para tratar acerca de los cambios que la acción humana estaba provocando en el planeta. Encargó al MIT, una de las más prestigiosas universidades y entidades de investigación del mundo, un estudio sobre tales cambios que fue presentado bajo forma de libro en 1972, bajo el título Los límites del crecimiento. Con modelos computacionales de la época, el libro describe con pasmosa precisión muchos de los actuales problemas que vive el mundo hoy, desde la contaminación ambiental al cambio climático, así como las cada día mayores e insostenibles presiones que la demanda humana por alimentos, energías y materiales diversos ejerce sobre unos recursos limitados. Las proféticas y certeras advertencias formuladas en el informe, como es bastante común, lamentablemente fueron ignoradas de manera general por el mundo político, acostumbrado a pensar en términos del periodo que le tocaba gobernar como máximo, y al que hablarle de medidas de austeridad y reducción de las tasas de crecimiento y consumo le daba, como hasta ahora, urticaria, pues resulta políticamente suicida proponer algo menos que el cielo en la tierra, ya que permanentemente ha sido esa la manera de captar apoyos entre los electores. Hablar de austeridad, de límites al consumo, es una amenaza a su continuidad como opción política. Y estoy hablando del primer mundo, no del tercero, en el cual los milagreros y mesías se han dedicado a vender humo y a hacer ofertas imposibles de cumplir desde siempre. Y es una conducta que se ha mantenido mejorada con los recursos tecnológicos que permiten, como nunca antes, la amplificación de mensajes cada vez más simples y elementales, donde las soluciones mágicas para las aspiraciones populares que se han alimentado con mucho cuidado, exigiendo más de todo, están a la orden del día. El postulado del libro parte de una obviedad que debería ser identificable hasta para un político, como que en un sistema cerrado y finito es imposible el crecimiento infinito. A esa conclusión había arribado ya en 1800 el erudito inglés Robert Malthus, quien afirmó que mientras la población crece en forma geométrica, la producción de alimentos lo hace aritméticamente. Su postulado se vino abajo por la revolución industrial y técnica que logró elevar la producción de alimentos enormemente, lo que contribuyó de manera decisiva al crecimiento poblacional. Junto a esa capacidad productiva, se produjeron a la vez importantes progresos en salubridad, en particular la provisión de agua limpia para el uso diario,
así como de alcantarillas para la evacuación de aguas servidas. Con esto, se logró reducir dramáticamente las epidemias habituales de cólera o tifoidea, pero tal vez el cambio decisivo vendría con la introducción sistemática de las vacunas que lograron reducir drásticamente la mortalidad infantil del orden del 50% de los niños hasta los 10 años. Esto significó un salto cualitativo radical en la esperanza de vida general, que pasó de los 35 años en 1800 a los 74 de hoy. Cuando hoy se escucha la casi universal crítica contra la cultura occidental por sus altos niveles de consumo energético, de contaminación del aire y del agua, de la explotación petrolera y minera, sería conveniente reflexionar también que es esa misma civilización occidental la que por su enfoque científico y tecnológico invierte enormes esfuerzos y recursos en el desarrollo de vacunas y medicinas, así como en el concepto inédito de la seguridad social y su enfoque en servicios de salud al alcance de la práctica totalidad de la población. Esa misma civilización occidental, puesta hoy en la picota, es la que incorpora sistemas para purificación de agua, tornándola potable y segura para su consumo, bajo criterios técnicos estrictos, que han sido incorporados a las prácticas sanitarias del mundo entero. Para bien o para mal, lo uno va con lo otro, y lo menos que se puede exigir es sindéresis en los discursos. La alternativa de quienes se oponen a las vacunas, a la investigación y la aplicación de la ciencia a la producción de alimentos, son los millones de vidas que a lo largo de la historia se perdieron por causa de la viruela, el sarampión o la gripe, o que se frustraron por la polio, todas enfermedades prevenibles. Pero el argumento de Malthus no se eliminó, tan solo se aplazó, con el agravante que él solo se quedó en la relación entre alimentos y población. El rápido desarrollo industrial y tecnológico de los siglos XIX y XX se centró mucho más en la demanda energética para la industria y para la población. La invención del motor a explosión dio lugar a la demanda creciente de hidrocarburos para mover los 1.500 millones de vehículos que circulan hoy por el mundo, a razón de 1 por cada 5 personas. La contaminación que los gases de la combustión generan es uno de los principales agentes del cambio climático, junto con los desechos industriales y humanos arrojados a los ríos y al mar. Esos agentes de cambio han determinado, junto con la deforestación masiva de selvas y bosques para generar más áreas agrícolas y ganaderas, la sexta gran extinción, la primera no provocada por fenómenos naturales y hasta cósmicos, como el asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años, sino por la acción humana. A esta sexta extinción se la denomina ya el Antropoceno, la época del hombre. Nos cabe el dudoso honor de haber provocado la extinción de miles de especies, desde insectos y plantas a mamíferos, reptiles y aves. Las amenazas cada día más evidentes del cambio climático y los impactos que éste tendrá, esencialmente nos han dejado impávidos. Esa incapacidad para, usando la herramienta principal que nos ha dado la evolución, la razón y la inteligencia, afrontar y resolver los daños que hemos causado al planeta, puede ser la causa de que el inquietante título del informe del MIT, publicado no hace un par de años, sino hace 50, se cumpla con todas sus letras cuando hayamos llegado, si no lo hemos hecho ya, a los límites del crecimiento. Muchas gracias. Editorial. Miami, los petrolavadores y sus mansiones. Talía Flores, primicias.
Tarea de ladrones, dice la gente con visible indignación al enterarse por información irrefutable del saqueo al país de parte de quienes han manejado el negocio petrolero que les ha significado levantar fortunas, secando las arcas de la institución que es de todos los ecuatorianos. Petroecuador, la mayor empresa del Estado, ha sido fuente inagotable para la más horrenda corrupción. Allí deben haberse forjado las primeras mafias del país. La estatal ha aprobado todos los modelos de negocio, pero la corrupción nunca se ha detenido, porque una cosa es cambiar el nombre y el estatus de la empresa y otra tener al frente a personajes sedientos de dinero. 3 casos vinculados al negocio del crudo que se ventilan en la justicia han sacudido al país en estos días, aunque los nombres de la mayoría de los involucrados ya se conocían. La revelación de Carlos Pareja Yanuseli Capaya de haber entregado en persona un maletín con $300.000 en efectivo al exfiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, causa asombro e indignación porque nadie es loco para autoincriminarse con semejante denuncia. De hecho, la Fiscalía ha iniciado una investigación previa por concusión contra quien comandó esa institución. Capaya, quien fue ministro de Hidrocarburos y gerente de Petroecuador durante el Correato y cumple una condena en la cárcel, acusado por corrupción, ha dicho que el dinero provino de Alex Bravo, entonces administrador de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Esa repotenciación fue otra obra fallida en la que el Estado perdió cientos de millones de dólares y otros se llevaron el dinero. Pareja habló de una gran estructura criminal para encubrir actos de corrupción que le significarían al país un perjuicio de 5.000 millones de dólares. Estarían involucradas unas 30 personas, comenzando, según dijo, por Rafael Correa y Alexis Mera. Tiempo atrás escribió un libro sobre el festín del petróleo y Fernando Villavicencio ha escrito 2 al respecto. Hay para otros tomos más. La historia de los hermanos Antonio y Enrique Peré, quienes montaron un entramado societario para repartir los dólares mal habidos entre altos funcionarios del correísmo, revelada por El Universo, es de pavor. Antonio vivía en una mansión de Miami. Tras ser detectado por la justicia de Estados Unidos para evitar ser refundido en la cárcel, juró, al igual que su hermano, colaborar. Revelaron nombres, montos y circunstancias de la corrupción petrolera. Mossack Fonseca de Panamá les creó las empresas a través de las cuales pagaban los sobornos. Delataron a sus panas y socios, a quienes grabaron y filmaron sin que ellos lo supieran. Cayeron redondo. Nielsen Arias, quien fue gerente de comercio internacional de Petroecuador durante 7 de los 10 años del correísmo, es uno de ellos. Habría recibido 17.8 millones de dólares en coimas y sobornos. Arias fue detenido en Estados Unidos, acusado de presunto lavado de activos, se declaró culpable y hoy colabora con la justicia. Lo que vaya a revelar tiene a muchos ecuatorianos que ocuparon las más altas funciones en el país al borde de un ataque de nervios. El caso Petrochina es colosal. Las ventas anticipadas, el canje de deuda por petróleo con China y también con Tailandia y todo el entramado de empresas, las rutas del crudo y los intermediarios causan perplejidad. Los Peré, en total, habrían repartido 72 millones en coimas y sobornos. En estas circunstancias, uno no puede dejar de imaginar a los libretistas de Netflix con la boca abierta ante tanta audacia y sinvergüencería de estos malos ecuatorianos que superan la ficción que ellos difunden. Petroecuador es el becerro de oro, ante el cual se han rendido políticos de todo pelambre ideológico, técnicos, expertos y empresarios arribistas. En el caso Singue, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia ha anulado la sentencia de 8 años de prisión contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otras 6 personas. Este caso da cuenta de otro filón que contribuye a la impunidad, la actuación de los jueces. Expertos y conocedores afirman que el proceso fue hecho sin rigurosidad, que hay vicios procedimentales porque el perjuicio al país existe, pero ya no se podrá probar. Los informes de la Contraloría tampoco fueron bien estructurados. Nadie es responsable. Hay nulidad procesal. En fin, si el robo del dinero de los ecuatorianos provoca rabia, el que no se recupere ni un centavo genera frustración colectiva. El país solo ha pagado por laudos y fallos arbitrales, pero nada ha quitado a los que se llevaron la plata del pueblo. Por negligencia, ineptitud o lo que fuere, la Procuraduría y la UAFE son morosos con el país. La Fiscalía General del Estado también debe acelerar el paso.
Hay que borrar esa sensación de que solo reacciona cuando la justicia de los Estados Unidos ha tomado decisiones. La gente está harta no solo porque no se castiga a quienes asaltaron los dineros públicos, sino porque estos corruptos, a quienes Ecuador les quedó chico, viven en mansiones de millones en zonas exclusivas, en especial en Miami, donde exhiben con impudicia la plata mala vida. Pero no hay crimen perfecto. A los corruptos, y en este caso a los petrolavadores, siempre se les escapa algo y la justicia gringa encuentra el hilo que lleva al ovillo de la trama y los procesa. Muchas gracias. Talía Flores, Primicias. El asalto al Consejo de Participación y Control Social en 3, 2, 1. Artículo de Roberto Aguilar publicado en Diario El Expreso. El acuerdo entre correístas y socialcristianos para recuperar el manejo del Consejo de Participación Ciudadana y desde ahí tomar por asalto los organismos de control. Roberto Cuero admite que en ese acuerdo existe ya mucha honra. Avanzó este martes un paso decisivo. Al término de un debate más bien relámpago en el cual las principales figuras de las bancadas conspiradoras prefirieron pasar de agache, el Pleno de la Asamblea decidió someter a juicio político únicamente a 4 de los 7 integrantes de dicho organismo, los 4 que el correísmo y el Partido Social Cristiano no controlan. Había un debate pendiente sobre la legitimidad del procedimiento. Ese debate fue ignorado. Hacía falta una explicación convincente sobre por qué enjuiciar solo a 4 de sus miembros y no a los 7. Esa explicación no fue dada. Aquí, cuando se tienen los votos, las razones sobran. El juicio político se cumplirá este viernes. Serán procesados los consejeros Ibede Estupiñán, Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y el presidente Hernán Ulloa. Los protegidos por la Asamblea son Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero. La sesión se instaló sin informe de la mesa de fiscalización, de manera que no estaba claro el objeto del debate. Señalamientos contra la figura del presidente de esa comisión, Fernando Villavicencio, ausente por sanción administrativa, por no haber entregado el informe a tiempo. La disidente de Pachacuti y aliada correísta Mireya Pazmiño, impulsora del juicio político contra solo 4 consejeros, pidió más sanciones contra él por esa causa, pero no se atrevió a incluirlas en la moción de resolución que puso a consideración del Pleno. Lo que ha ocurrido ahí es descarado y desastroso, dijo, y no pasó de ahí. Razones para llevar a juicio político al Consejo de Participación Ciudadana sobran. Haber cambiado el reglamento del concurso para elegir contralor con el proceso en marcha, haber mostrado poca transparencia en la elección de superintendente de organización territorial, con sospechas de conflicto de intereses y audios que revelaban las conversaciones entre la consejera Ibede Estupiñán y una de las aspirantes, y sobre todo haber excedido sus atribuciones al resolver la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, una facultad que solo tiene la Asamblea. Pero como en este último caso participaron los consejeros del correísmo y el social cristianismo, Javier Dávalos y Sofía Almeida, los impulsores del juicio político prefirieron dejarlo de lado. ¿Por qué enjuiciar solo a los 4 y no a los 7? El correísta Walter Gómez fue el único que ensayó una explicación que vale la pena reproducir textualmente. No se determinan responsabilidades políticas por parte de los consejeros y consejeras acusados de los otros cargos, dijo. Claro está sobre cargos con los respectos a otros consejeros, tal cual, por ejemplo, sobre la diferencia de los otros consejeros, porque hay más causales como designación del defensor del pueblo encargado, el doctor César Córdoba, que no tiene nada que ver con el tema ilegal. ¿Qué? No puede ser designado como defensor. ¿Por qué? Por lo cual ese criterio conlleva una categoría discriminatoria. En otras palabras, las razones existen, pero son incomprensibles. El hecho es que todo el procedimiento, en ausencia de un informe de la mesa de fiscalización, fue irregular. Así lo admitió la correísta Gabriela Molina, pero dijo que no había más remedio. Es lamentable, dijo, que tengamos que resolver bajo este artículo 142 de la Ley de la Asamblea, que no tiene que ver con juicios políticos,
y no en el orden regular de lo que establece el procedimiento. Pero esta es una demostración más de las arbitrariedades que se cometen dentro de la comisión. Porque hasta cuando la ley la violan ellos, la culpa es de Villavicencio. Dos anécdotas de la jornada. El social cristiano Luis Almeida fue conminado por la oficialista Ana Belén Cordero a no participar en la votación por conflicto de intereses, pues la consejera Sofía Almeida es su sobrina. Finalmente se abstuvo. Y el correísta Roberto Cuero le puso enjundia a su pacho con los socialcristianos. La política, dijo, es el acto de llegar a acuerdos. No se asusten ni vean el cuco. Todavía no ha aprendido a distinguir el asambleísta entre los pactos que se hacen encima y abajo de la mesa. Artículo de Roberto Aguilar, publicado en Diario El Expreso. Noticias internacionales. Donald Trump abre la carrera a la nominación republicana con el anuncio de su candidatura. Ya es oficial, Donald Trump anunció desde su mansión de Mar-a-Lago en Florida que aspira a ser candidato en las presidenciales de 2024, abriendo así su carrera por la nominación republicana. Rodeado de más de 30 banderas estadounidenses, se presentó de nuevo como el candidato que puede salvar a Estados Unidos de una debacle. Para hacer a América grande y gloriosa de nuevo, esta noche anuncio mi candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. Pero el expresidente tendrá que hacer frente a otros dos posibles candidatos, Ron DeSantis y Mike Pence, antiguos aliados suyos. En su discurso no faltaron los ataques a la prensa ni las menciones a los resultados de las recientes elecciones de a mitad de mandato. Aún así, fue menos agresivo que otras veces y más inclusivo, con un guiño de complicidad a los latinos. En Estados Unidos, un juez federal bloquea el título 42 que permitía la expulsión por la vía rápida de migrantes. ¡Lo vencimos ese muro! ¡Lo vencimos! ¡Al triunfo! Lágrimas de júbilo y de esperanza en la frontera sur. Un juez federal en Estados Unidos ha decidido bloquear el título 42, la norma que ha estado utilizando el gobierno para expulsar a los migrantes indocumentados con el pretexto de la pandemia. Estados Unidos vuelve a ser un sueño posible para los migrantes que han esperado durante días cruzar desde México. Bueno, estamos súper alegres con esta noticia. Eso no quita de que debemos de esperar qué es lo que procede, qué mecanismo van a aplicar hacia nosotros para poder entrar a Estados Unidos. En su fallo, el juez federal describió como arbitrario y caprichoso el título 42, que comenzó a aplicarse en 2020 durante la administración del expresidente Donald Trump y que se ha mantenido durante el gobierno del actual mandatario Joe Biden. Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permitía a los migrantes solicitar asilo cuando llegaban a su territorio y eran expulsados del país por la vía rápida. Desde marzo de 2020, cuando entró en vigor el título 42, Estados Unidos ha expulsado a casi 2,5 millones de migrantes. Su revocación es de efecto inmediato. En México fallece Frida, la labrador rescatista que salvaba a personas tras los terremotos. Los mexicanos dicen adiós a Frida, la perra labrador que salvó a una docena de vidas durante sus labores de rescate. Las autoridades mexicanas anunciaron que Frida ha fallecido a los 13 años de edad debido a padecimientos propios de la vejez. La canina quedó inmortalizada en el corazón de la gente por su labor en los terremotos de septiembre de 2017 en Ciudad de México. Como perro de rescate, Frida encontró a varias personas con vida entre los escombros de diferentes catástrofes, en el terremoto de Haití de 2012 y en los terremotos de Ecuador y México en 2017. México ha presentado una escultura en su honor por su extraordinario talento, por regalar esperanza y por motivar a los hombres y mujeres que se dedican a los operativos de rescate. Lucha animalista contra tradición del toro júbilo de Medinaceli en España. Así berreaba el toro júbilo de Medinaceli en la provincia española de Soria, con la boca ensangrentada y la lengua fuera, mientras le ataban al poste en el cual le iban a colocar un armazón metálico. El grupo prendía las bolas de fuego que el animal posteriormente trataba de quitarse de su cornamenta.
Animalistas han anunciado medidas legales contra esta tradición del siglo XVI. Desde Anima Naturalis explican el estrés que vive el animal en el cajón antes de entrar a la plaza. Él no va a poder moverse para defenderse, ni para huir, ni para hacer nada, con lo que va a estar en continuo estrés durante muchas horas. Aseguran que la mentalidad del público está empezando a cambiar en cuanto a permitir que los animales sufran en este tipo de eventos. A la gente que lo está organizando le da miedo que esas imágenes salgan a la luz. Entonces, ¿por qué les da miedo? Pues básicamente porque saben que eso no es cultura, eso simplemente es maltrato animal y ellos disfrutan haciéndolo. El partido animalista PACMA denuncia que la Guardia Civil expulsó a los cámaras al final del evento y que no se pudo registrar el momento en el que intentaron ensogar de nuevo al toro para introducirlo en el cajón, instante tras el cual el toro cayó desplomado. Según los organizadores, el toro murió por la embestida de otro toro y que se siguieron todas las medidas organizativas legalmente establecidas y que están dirigidas, dicen, a proteger al toro. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.